Hola, acompáñame en este video donde te contaré cómo crear el ambiente ideal para tus narraciones. Hoy vamos a descubrir los secretos para construir ambientes cautivadores que darán vida a tus historias. Este componente de la narración es crucial para sumergir a los lectores en el mundo que creas. Así que vamos a explorarlo juntos. Pero antes, suscribe y like. Quédate hasta el final porque hoy te diré 5 trucos para crear el mejor ambiente en tus relatos. El ambiente en una narración es el conjunto de condiciones físicas, sociales y psicológicas que rodean y afectan a los personajes. Es el entorno donde se desarrollan los acontecimientos de la historia y puede influir significativamente en el comportamiento y las emociones de los personajes y finalmente en el lector. En los géneros narrativos como cuentos, relatos y novelas suele haber 3 tipos de ambientes: físico, social y psicológico. El ambiente físico incluye los elementos tangibles de la historia, como el lugar, el clima y la época. Estos son los componentes con que se construye el escenario de tus relatos. Es importante que todo escritor sepa redactar descripciones cautivantes. En ese sentido, en sus textos debe detallar aspectos geográficos como montañas, ríos, ciudades y paisajes. De igual modo, debe detallar elementos del clima, estaciones del año, temperaturas y fenómenos meteorológicos. También es importante que se tomen en cuenta los elementos arquitectónicos como edificios, calles, destacar el diseño urbano o rural, según sea el lugar donde ponga a actuar a los personajes. Todos estos elementos deben estar en consonancia con la época o contexto histórico en el que se desarrollan las acciones. Además, deben ser narrados de tal modo que influyan en la psiquis del lector. Una mera enumeración de características no tendrá el mejor impacto. Por ejemplo, en La vorágine del escritor colombiano José Eustacio Rivera, el ambiente físico de la selva amazónica influye en la sensación de aislamiento y peligro constante que enfrentan los personajes. Esta descripción hace que los lectores sientan el calor, la humedad y la vastedad de la jungla. Veamos un ejemplo. La selva impenetrable y misteriosa se cerraba a nuestro alrededor como una prisión verde. Los sonidos de la noche eran una sinfonía de amenazas y promesas ocultas. La descripción del ambiente debe trascender las páginas hasta resonar en las sensaciones del lector, tal como lo logra Juan Rulfo en su novela Pedro Páramo, cuando describe el paisaje. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas, y todavía más allá, la más remota lejanía. Este fragmento capta la sensación de un paisaje árido y sofocante que transmite la desolación y el aislamiento del pueblo de Comala. El ambiente social es el componente de la diégesis que abarca las relaciones sociales, las normas, costumbres y la cultura del entorno de los personajes. Es el recurso que muestra cómo los personajes interactúan entre sí y con su sociedad. Las estrategias que puede implementar el escritor para evidenciar la presencia del ambiente social en sus narraciones es contar situaciones donde se visualice la estructura social, representada por las clases sociales, jerarquías, conflictos y dinámica de la convivencia. En este aspecto, ayuda mucho narrar hechos que describan las relaciones interpersonales, amistades, enemistades, amor, conflictos, oposiciones y colaboraciones. Sin dudas, este es el espacio discursivo donde el escritor pone su cosmovisión en boca del narrador y los personajes
mediante la exposición de normas, valores morales, ética, costumbres, creencias y tradiciones. Apreciemos el siguiente ejemplo en Los Miserables de Víctor Hugo, donde muestra la influencia del ambiente social. Jean Valjean había dejado la cárcel, pero la sociedad, con sus prejuicios y sus leyes, seguía oprimiéndolo. Donde quiera que iba, se encontraba con la mirada despectiva de quienes sabían su pasado. El ambiente social lo condenaba, impidiéndole hacer su vida. A pesar de sus esfuerzos por cambiar, el estigma de su historia lo seguía como una sombra ineludible. Este fragmento resalta cómo el entorno social y los prejuicios de la sociedad afectan profundamente la vida de Jean Valjean. El ambiente psicológico se refiere al estado emocional y mental de los personajes y cómo perciben su entorno. Es la atmósfera interna de la narración. En este contexto se describen las emociones, sentimientos, pensamientos y actuaciones. Es el recurso ideal para que surjan miedos, alegrías, ansiedades, frustraciones, deseos, complejos y fobias. El ambiente psicológico permite además poner en las páginas las tensiones, las cuales se originan en los conflictos internos y dilemas morales por los que atraviesan los personajes. Estas tensiones suelen evidenciarse por los estados de ánimo que desembocan en depresión, euforia, melancolía y temores. Apreciemos el siguiente ejemplo donde Juan Pablo Castel, el protagonista y narrador de la novela El túnel de Ernesto Sábato, deja claro cómo el ambiente psicológico determina el atractivo principal de esta obra. Juan Pablo es un pintor argentino que, tras obsesionarse con una mujer llamada María Iribarne, termina cometiendo un asesinato impulsado por sus celos y su sensación de aislamiento. Sentí que mi destino era tan solitario como ese túnel, oscuro, sin salida y lleno de sombras. Es maravilloso cómo en apenas 2 líneas el escritor refleja la angustia y la percepción claustrofóbica del protagonista, mostrando cómo su estado psicológico influye en su interpretación del mundo. Si te está gustando este video, quédate a ver el final, donde presentaré 5 recomendaciones que te servirán a la hora de crear el ambiente de tus narraciones. El ambiente no solo es un fondo decorativo, sino que debe influir activamente en el comportamiento de los personajes. Un ambiente bien construido puede alterar las decisiones de los personajes. Por ejemplo, un personaje en un ambiente hostil puede tomar decisiones desesperadas que no haría en condiciones normales. Un clima severo, una sociedad opresiva o un entorno psicológico estresante puede generar conflictos y llevar a los personajes a tomar parte en los más extraordinarios desafíos. Por ejemplo, la opresión desmedida puede hacer que los personajes más pasivos estallen en rebeliones, se sumerjan en la sumisión o huyan en busca de la ansiada libertad. Uno de los aportes del romanticismo literario que perdura hasta hoy es el reflejo de los estados emocionales y psicológicos de los personajes a través del ambiente, el cual proyecta como un espejo los sentimientos internos de los actores, acentuando su evolución y las tensiones de la trama. Existen varias técnicas literarias para presentar el ambiente en tus relatos. En primer lugar, te hablaré de las descripciones detalladas, las cuales deben ser vívidas para que el lector pueda imaginarse claramente el entorno. Por ejemplo, al describir una escena marina, no te conformes con decir lo extenso que es el mar, sino también su olor, el canto de las olas y las sensaciones que deja la brisa cuando toca la piel o resuena entre las palmeras. No dejaré de lado la topografía, el cual es un recurso retórico que permite describir el entorno físico y geográfico con precisión. Es tan importante, sobre todo en los relatos de viajes y aventuras,
porque la configuración del terreno puede influir en la acción y el movimiento de los personajes. Miremos este ejemplo de Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, donde la crueldad del terreno y el clima de los páramos de Yorkshire influyen profundamente en los personajes y generan conflictos intensos. El frío cortante del viento y la soledad de los páramos eran implacables. Catherine y Heathcliff, enfrentados por su amor y su odio, se encontraron en medio de la tormenta, luchando contra los elementos tanto como entre ellos mismos. Las ásperas colinas y el implacable clima reflejaban el tumulto de sus corazones, exacerbando sus emociones y llevándolos al límite de su resistencia. Este fragmento muestra cómo el terreno y el clima hostil contribuyen a la tensión y el conflicto entre los personajes, reflejando sus luchas internas. Otra técnica que permite representar el ambiente desde la psiquis de los personajes es la etopeya. Este recurso retórico describe los rasgos psicológicos y morales de los personajes, lo cual ayuda a entender cómo el ambiente afecta su comportamiento y decisiones. Por último, les hablaré del fatum, el cual es otro recurso retórico excelente que todo escritor debe dominar. Esta herramienta presenta un ambiente que influye de manera inevitable en el destino de los personajes. Mediante su uso, el ambiente se plantea como una fuerza ineludible que moldea los acontecimientos. Su máxima es: nadie escapa del destino. No quiero despedirme sin comentar sobre los aportes del naturalismo literario en la descripción del ambiente. A continuación, verás dos ejemplos de narraciones que describen el ambiente de manera magistral como contribución del naturalismo literario. Veremos un fragmento de El viaje a Paysandú del escritor uruguayo Juan José Morosoli. De modo que había que decidirse: ir a Paysandú en compañía de un hombre violento o ir solo. Una leve brisa templaba el ardor del día. El cielo estaba limpio y el Paraná corría con toda su magnificencia. Unas pocas casas se apiñaban en torno al desembarcadero. El viento traía de lejos el vago perfume de los eucaliptos. Ahora les presento un breve fragmento de los aportes de esta importante corriente literaria en la novelística latinoamericana. Me refiero a la novela Canaima de Rómulo Gallegos. La llanura se extendía, inmensa, desolada, bajo el cielo inclemente. El viento soplaba con una fuerza que arrancaba suspiros de las entrañas de la tierra. El naturalismo, con su enfoque en la objetividad y el determinismo, ha influido significativamente en la narrativa contemporánea al destacar la importancia del ambiente en la configuración del destino y la psicología de los personajes. Este movimiento literario muestra cómo el entorno puede afectar y determinar la vida de los personajes y ha influido notablemente en el desarrollo de la narrativa moderna. Para concluir, aquí tienes las 5 mejores recomendaciones para crear un ambiente ideal en tus relatos. Investiga, conoce a fondo el entorno que deseas describir. La precisión y la autenticidad en tus descripciones harán que el ambiente sea más creíble y envolvente. Utiliza los sentidos, describe los sonidos, olores, sabores, texturas y vistas. Involucra todos los sentidos para hacer que el lector se sienta verdaderamente inmerso en el mundo que estás creando. Integra el ambiente con la trama. Asegúrate de que el ambiente tenga un impacto en la historia y los personajes. No debe ser solo un fondo, sino una parte activa de la narrativa. Sé consistente. Mantén coherencia en las descripciones a lo largo de la narración. Un ambiente que cambia sin razón puede confundir a los lectores. Usa metáforas y símiles. Enriquecerán tus descripciones y añadirán profundidad al relato. Las comparaciones creativas pueden hacer que el ambiente se sienta más vivo y significativo. Me agrada que llegaras hasta el final y te haya gustado este contenido. No olvides suscribirte y dar like.
Escribe en los comentarios lo que más te interesó y dinos tus aportes. Comparte este video para seguir creciendo. Hasta la próxima.